hasta convertirse en una bonita flor. Eh, Aquí nosotros encontramos, ¿no? La creencia de crecer en Cristo, porque nosotros somos como esta plantita en la que Dios vino y pues quitó, ¿no? Todo el pecado, todo aquello que quitaba nuestro crecimiento y no nos dejaba desarrollarnos. Entonces en la Biblia nosotros encontramos el siguiente versículo en Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 que dice, hijos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces nosotros somos como esa plantita pequeña, ¿no? Que el Señor quitó al diablo, le quitó toda la potestad que tenía, pues para que nosotros podamos crecer, ¿no? En su gracia y en su conocimiento todos los días de nuestra vida. Voy a pasar a la siguiente porque el tiempo es corto y la siguiente creencia lleva por título la iglesia. Bueno, voy a seguir con lo mismo. Voy a tratar de dibujarles aquí una iglesia bonita, pero no sé si vaya a verse porque mi pantalla no se deja mostrar más grande. Bueno, listo, lo voy a hacer acá. Aquí nosotros encontramos una pequeña iglesia. Vamos a decir que esa es nuestra iglesia, ¿no? Aquí tiene su puertecita, aquí tiene una su pequeña ventana. La iglesia, pues nosotros sabemos que es una comunidad de creyentes que Cristo estableció cuando estuvo en esta tierra y se conoce desde los tiempos del Nuevo Testamento, ¿no? Mayormente, aunque el pueblo de Dios pues fue apartado incluso desde el Antiguo Testamento, pero nosotros creemos en la iglesia como un lugar en donde nosotros podemos reunirnos, estamos nosotros reuniéndonos, ¿no? Con otras personas, un lugar en donde nosotros podemos cantar a nuestro Dios, podemos entonar alabanzas, ahí ponemos una notita musical, y es también un lugar en donde se proclama el Evangelio. Nosotros sabemos que los que llegan a la iglesia, pues lo hacen con la intención de escuchar la palabra de Dios. Trato de hacer aquí una bocinita. Y bueno, estas son una de las actividades que se logran hacer dentro de la iglesia, el compañerismo, la alabanza a nuestro Dios y la proclamación del Evangelio, que es de lo que nos habla esta creencia, ¿no? Entonces nosotros sabemos que Cristo murió para santificar la iglesia y pues bueno, uno de los mensajes de la iglesia es proclamar el regreso de Cristo Jesús. Entonces, eh, sabemos que el Señor viene, regresará por una iglesia pura, por una iglesia sin mancha, por su novia, ¿no? Como se presenta muchas veces en la Biblia, la iglesia como la novia y Cristo como el esposo. Entonces, muchachos, que el Señor nos ayude a estar preparados para ese momento cuando Jesús vuelva en las nubes del cielo por nosotros. Entonces, pues de esa manera resumida, presenté mis dos creencias. Agradecemos a Kevin por la exposición de sus dos creencias. Ahorita el paso siguiente es el de Fabián Correa. Fabián viene con la exposición de la 13 y de la 14 creencia, que es el remanente y su misión y la unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, Fabián, el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias, Kelly. Dios les bendiga. Muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Feliz sábado. Sí, pues a mí me correspondió pues el tema del remanente y su misión y también el de la unidad eh, del cuerpo de Cristo. Entonces, pues para iniciar vamos a hacer una corta oración. Eh, Oremos. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este sábado, Señor, porque nos permites estar dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Permítenos, que, permite que tu Espíritu Santo sea aquí con nosotros, dirigiendo este tema. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Me pueden permitir? Listo. Bueno, el remanente y su misión.
El texto base lo encontramos en Apocalipsis 12:17, que dice así. eh, Dice así, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, así encontramos en que pues, la iglesia en realidad es sorprendente la organización que tiene porque pues, a medida de la investigación, a medida de la devoción que se ha tenido, pues ha logrado una gran construcción de creencias, ¿sí? Y pues esta es una de la cual pues también, mire, a pesar de ser una iglesia en sí bien estructurada, pero somos muy pocos. Es el remanente que caracteriza por ser lo último que queda, ¿sí? Y es lo que este texto nos quiere decir, que es lo último que queda de aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesús. Eh, Ingresando como a la historia, dice que en el año del 2007, el 10 de julio, pues la religión dominante, pues en realidad la tenía la Iglesia Católica. El Vaticano congregó a una doctrina, o sea, sí, se congregaron y crearon como un concilio en donde se estableció un documento donde que dicen que las iglesias protestantes no pueden ser llamadas iglesias. Entonces, y él también destaca que Cristo estableció, o sea, en este concilio detallaron que Cristo estableció una iglesia que era pues gobernada por el sucesor de Pedro, que pues digamos, como sabemos, el gobernador, el sucesor de Pedro es el Papa, ¿sí? Entonces, generación tras generación iban como cambiando de Papa y pues así, esta es la que dejaron estipulada en este año del 2007, el 10 de julio. Pero como está escrito en Hebreos 10:25, nos dice que nosotros, Hebreos 10:25, dice que no dejando de congregarnos, dice exactamente así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, en realidad sabemos de que pues tiene una iglesia, un solo reino en el cual pues cada uno de nosotros estamos llamados a pertenecer y pues es deber de nosotros decidir cuál es la verdadera iglesia. Por mi parte, yo creo que la verdadera iglesia es la iglesia adventista por todas las creencias o sea, que a través del tiempo se han construido. Y bueno, pues en realidad la palabra misma nos ha llevado como, y el Espíritu Santo es el que nos ha llevado como a tomar esa decisión. Eh, Dice que el remanente, bueno, habla en la investigación que compartimos en las diapositivas, dice que hay un remanente en el Antiguo Testamento. Siempre hubo una pequeña parte del pueblo donde se permanecía fieles, digamos, como Noé, como eh, los amigos de Daniel. Siempre hubo quien permaneciera fiel a nuestro Creador. En Sofonías, en Abdías 1:17, dice que en Sofonías 3:13 nos declara una característica fundamental de la iglesia remanente. Dice así: 3:13. El resto de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Esa es una característica que, o sea, el no hablar mentira, el nosotros saber de que pues seguimos a la verdad, seguimos eso que está escrito en la Biblia. Nuestra base está fundada, nuestro fundamento es Cristo Jesús y por lo tanto nosotros debemos permanecer en este gran fundamento el cual vive en nuestros corazones. Sabemos de que es una batalla constante como está escrito en Apocalipsis, perdón, en Apocalipsis
en Apocalipsis 12. Nosotros, eh, del capítulo 6 al 12, dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 12, del 6, dice así: la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada. Allí por 2660 días. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de vosotros en la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí pues en realidad encontramos que es una batalla en la cual pues más que todo nos dice que el dragón está en contra de los que guardan los mandamientos. Y en Apocalipsis 13, ahí está como esa estrategia del maligno, la cual o sea, está prescrito, está profetizado de que va a, digamos, para incumplir el primer mandamiento. Él buscará la oración del dragón y la bestia. Y para incumplir el segundo mandamiento, que dice que no tendrás imagen ni semejanza, él pues obviamente también buscará que nosotros adoremos a esta bestia, o sea, que nos unamos a adorar el domingo en especial. Y, y el nombre de Dios, el nombre, dice, no toma el, que el tercer mandamiento, que habla de no tomar el nombre de Dios en vano, nos dice que nosotros no debemos, o sea, bueno, el Apocalipsis 13, en el versículo 5 y 6, dice, abrió su boca, también se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Ahí pues nos muestra sobre sobre la profecía que está pronto a cumplirse de cambiar el número, el día de descanso del sábado por el domingo. Y ahí es donde pues creo que comienza como, bueno, en realidad no estoy bien enterado acerca del tema, pero esa es la idea de que pues Satanás va a buscarnos a derribar la iglesia de Cristo por medio de la oración al domingo y bueno, tantas cosas que pues como sabemos de que la victoria es nuestra, vamos a seguir nosotros guardando los mandamientos y manteniendo el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Y la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos habla sobre, sí, de que nosotros en Efesios 4:3 encontramos de que nosotros como hijos de Dios mantenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y estamos conectados por medio de ese Espíritu y deseamos nosotros glorificar a Dios con esta gran compañía. Dice
procuro mantenernos unos a los otros sin amor, procurando mantener la unidad en el espíritu, que es el vínculo de paz. La unidad en sí encierra, pues, cada uno, a cada uno de nosotros Dios nos dio talentos y dones, los cuales debemos usarlos para trabajar en equipo y así poder glorificar el nombre de nuestro Creador. Y así pues en Efesios 4:16 nos confirma esto, que dice así la palabra de Dios, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Amén. Muchas gracias, Fabián. Entonces, continuamos con nuestra creencia número 15, número 16, que la va a exponer Leider. Juan, ¿cuáles son esas creencias? La unidad la unidad en el cuerpo de Cristo, bautismo. Esas dos son las que va a presentar Leider. Entonces, Leider, el tiempo es suyo. Bueno, estaba tratando de compartir otra diapositiva, pero no me da el internet. Bueno, entonces voy a iniciar con esta, que es el bautismo. Marcos, no veo la presentación. Ahorita tantito porque como me dijeron otra, pues yo lo quité, pues. Espérame tantito. La de la cena. Entonces está ahí cargando, pero no envié. Bueno, creencia del bautismo. Entonces, puedes pasar, Marcos. Vamos a hacerlo rápido, entonces ten el dedito allí pegadito a la tecla. Bueno, los adventistas del séptimo día creen que por el bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo y testificamos de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de caminar en nueva vida. Siguiente. ¿Cuán importante es el bautismo? Bueno, hay una pregunta allí. Depende si somos salvos o no si nos bautizamos. Bueno, la salvación la obtenemos únicamente por medio de Cristo. El bautismo en sí no nos puede salvar, pero si confiamos en Cristo, si confiamos en Él, pues obviamente el bautismo es algo como se hace parte como de nuestra salvación. Entonces Cristo nos dio ese ejemplo al ser bautizado, aunque Él no tenía pecado, pero nos dejó ese ejemplo para que nosotros hoy en día pudiésemos seguir ese bautismo, que es por inmersión. Entonces, allí en Mateo 28, 18 al 20, Jesús nos ordena que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí estableció esa comisión. Siguiente. El bautismo de salvación. Bueno, pues ya la había mencionado, el que no nos salva solamente es Cristo, no el bautismo. Pero, como vemos ahí en el caso de Noé no fue salvado por el arca, sino por Dios, porque Dios era el que estaba guiando todo. Siguiente. Un bautismo. Sabemos que solamente hay un solo bautismo, que es el bautismo de inmersión, aunque otras iglesias como la católica o la cristiana, por decirlo así, utilizan la aspersión o racionamiento, y el derramamiento es como el del Espíritu Santo, o sea, no se hace por medio de agua. Pero la expresión sí se hace, pero solamente por un poquito, que es en la cabeza. Entonces, el bautismo que se debe realizar es el que la persona o el creyente se sumerge dentro del agua. Siguiente. Bueno, bautizar viene del griego bautizo. ¿Qué quiere
que quiere decir sumergir en algo o bajo algo. Y bueno, allí aparece una referencia donde se utiliza la palabra bautizar. Dice que se refiere al bautismo por agua, se utiliza como una metáfora de los sufrimientos y la muerte de Cristo y a la venida del Espíritu Santo. Entonces, pasa Marcos. Bueno, entonces, si el bautismo no fuera por inmersión, estas expresiones no tendrían sentido. Sabemos que en esa cita vemos que hay río, que hay abundante agua, ¿sí? Entonces, obviamente el bautismo debe ser en agua, ¿ya? Pero no una pequeña porción de agua, sino en una gran porción, en la cual el cuerpo se pueda sumergir completamente. Entonces, siguiente. Bueno, allí vemos una evidencia de bautismo, vemos algunos, eh, como algunos lugares donde se encuentran evidencias de que había un depósito de agua y como fue allá en algunas ruinas en África y sí, en todos esos lugares que aparecen ahí en la parte de abajo. Siguiente. El significado del bautismo. El pleno significado del bautismo se advierte únicamente cuando se lo administra por inmersión. Si no es por inmersión, obviamente los significados no va a ser el que Jesús nos dejó. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver los símbolos que simboliza el bautismo. Entonces, el bautismo simboliza la muerte y resurrección de Cristo. Cuando en esta cita habla de agua, se refiere a sufrimiento, se refiere a cosas no muy buenas. Entonces, a eso está representando el bautismo, muerte y resurrección de Cristo. Ahora veamos otro símbolo, que es símbolo de muerte al pecado y vivo para Dios. Cuando nosotros o el creyente es bautizado, tiene que morir el pecado cuando la persona es sumergida y vivo para Dios cuando la persona es levantada, porque al momento de sumergirse deja todos los pecados allí. Entonces la persona tiene que ser una nueva criatura, como dice Jesús, tiene que nacer de nuevo. Siguiente. Es un símbolo de una relación contractual. ¿Qué quiere decir contractual? Quiere decir, viene, por decirlo así, de contrato, pacto. Sabemos que Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de muchas naciones y como señal de eso, la persona que pertenecía al pueblo de Dios debía que circuncidarse. Bueno, eso aplica para el hombre. ¿Cuál significa eso hoy en día? El bautismo está simbolizando, o bueno, la circuncisión estaba simbolizando el bautismo. ¿Por qué? Porque la persona tenía que cortarse el prepucio y, bueno, para tener una vida más sana, por decirlo así, como sabemos, allí el pueblo viajaba, entonces evitaba como ciertas enfermedades. Y entonces el bautismo simboliza esa relación contractual, o sea, como descendiente de Abraham, debemos que seguir esa ordenanza. A Abraham se le ordenó que debía que circuncidarse todo varón que naciera allí. Símbolo de consagración al servicio de Cristo. Cuando nosotros fuimos bautizados, estaba simbolizando de que en ese momento íbamos a consagrar nuestras vidas al servicio de Dios. Entonces, allí se nos promete el Espíritu Santo. Obviamente, no vemos el Espíritu Santo, pero podemos sentir. Cuando nosotros nos bautizamos, obviamente nos bautizamos por agua, pero el que nos bautiza por medio del Espíritu Santo es Dios, el que es el que conoce nuestros corazones. Es símbolo de entrada de la iglesia. Muy bien, es un requisito para poder pertenecer a la iglesia adventista. Es obviamente el bautismo, porque allí confesamos públicamente de que creemos en la enseñanza que la iglesia tiene, que es, obviamente la encontramos bíblicamente. Siguiente. Requisito para el bautismo, obviamente, tiene que haber fe y arrepentimiento. Sabemos que allá en Hechos, capítulo 2, versículo 28, allí encontramos un sermón del apóstol Pedro, y más que todo se enfatizó en Jesucristo, el cual había muerto por mano del pueblo judío. Entonces, ellos preguntan, ¿qué haremos?
Y él dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de vuestros pecados. Siguiente. Obviamente, cuando nos bautizamos debemos producir frutos de arrepentimiento. Y obviamente el candidato debe que hacerse un examen. Dice, cuando un individuo se presenta como candidato a miembro de la iglesia, debe examinar el fruto de su vida y dejar con él mismo la responsabilidad de su motivo. Entonces, el candidato debe que reflexionar y debe que saber qué es lo que va a representar lo que va a hacer. Siguiente. ¿Deberían ser bautizados los niños y los recién nacidos? Obviamente no. ¿Por qué? Porque la persona para poder bautizarse debe que ser consciente de lo que va a hacer. Como primer requisito debe que haber una edad suficiente para comprender el significado del bautismo. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño es bautizado, por decirlo así, de 7 años? Obviamente tiene que tener un acompañamiento de los padres para que él pueda seguir avanzando y pueda comprender mejor lo que eso significa. Como segundo requisito, si se ha entregado a Cristo y está convertido. Y tercero, si comprende los principios fundamentales del cristianismo, si entiende el significado de ser miembro de la iglesia, una persona se pedirá su salvación únicamente si al llegar a la edad de la responsabilidad personal rechaza la influencia del Espíritu Santo. Entonces la persona coloca en peligro su salvación al rechazar esta enseñanza y no aceptarla sabiendo qué es lo que realmente significa. Entonces, cuando la persona sabe qué es el bien y qué es lo malo, obviamente si reconoce que en él hay pecado, tiene que convertirse y como confesión de su fe debe que llegar al bautismo. El fruto del bautismo, el fruto preeminente que produce el bautismo es una vida por Cristo. El segundo fruto es una vida que se vive en beneficio de la iglesia. El fruto ulterior es una vida que se vive en el mundo y por el mundo. Hemos sido llamados a salir del mundo únicamente con el fin de ser preparados en el cuerpo de Cristo para volver al mundo como siervo, participando del ministerio salvador de Jesús. En nuestros días, Dios espera ansioso que entremos en la vida abundante de tal misericordiosamente ha provisto. Entonces, cuando nos unimos al bautismo, cuando nos unimos a la iglesia, obviamente seguiremos en el mundo, pero debemos apartarnos del mundo y debemos servir al mundo por medio de lo que confesamos. Muchachos, allí ha sido eh, la presentación. Entonces, ya voy a ver si puedo compartir la siguiente creencia. Leider, finalizaste, ¿cierto? Es que no te alcancé a entender bien. Para seguir con esta siguiente creencia, pues entonces le damos las gracias a Leider y seguimos con la creencia número 17 y número 18, que la tiene Julián, y la creencia se titula Los dones y ministerios espirituales y el don de profecía. Julián está en nuestra sala. Kelly, creo que Leider está buscando las diapositivas, creo. Ok. Sí, porque es que la escuché entrecortado, entonces no supe que... Hola, buenas tardes a todos. Vamos a, ¿Aló? perdón, vamos a esperar un momentico mientras que Leider regresa, y ya después de que Leider finalice, entonces continuamos con Julián. Vale, perfecto.
Sí, demos un segundito y ya la comparto. Ahí ven la presentación. No, porque lo pusiste en pantalla completa. Vuélvelo otra vez a compartir. ¿Cómo hago? Descompártelo y vuélvelo a compartir. O sea, vuélvelo otra vez de nuevo. Le doy para Dale compartir. compartir. Si quieres, puedes poner compartir una página o, sí, una página, Parece una una ventana, ventana, una pestaña. una ventana. Ponle compartir una Bueno, ventana y escoge la ventana ya, ya en pantalla completa. ahora sí. Excelente, ahí vamos. Sí. Bueno, entonces, digamos, sería que aquí. Ahí sí ven bien, ¿cierto? Hola. Sí, se Sí, ve sí se bien. ve. Bueno. La cena del Señor. Bueno, la cena del Señor es una participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de Jesús como expresión de fe en Él, nuestro Señor y Salvador. La preparación para la cena incluye un examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión. El maestro ordena el servicio de lavamiento de los pies para denotar una renovada purificación, para expresar la disposición a servir mutuamente en humildad cristiana y para unir nuestros corazones en amor. Entonces, hoy en día la cena del Señor es conocida como la comunión, la ceremonia de comunión. Entonces, es muy importante que al realizarla tengamos una preparación, ¿sí? Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios para que sea Dios el que nos esté limpiando nuestro corazón. Esto va muy bien. Vamos a ver acá. En 1 Corintios 11, 27 y 29 nos dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come, juicio come y bebe para sí. Entonces, es muy importante saber lo que vamos a hacer, saber qué es lo que representa la cena del Señor. Ahí se celebran dos ritos, que es la cena del Señor y el lavamiento de los pies. Muy bien. En el momento previo de la celebración de la cena del Señor, ¿qué causa tristeza en el corazón de Jesús? Vamos a ver. Entonces, es muy triste cuando una persona toma la Santa Cena sin saber qué representa, o si en su corazón hay engaño o hay cierto pecado, entonces eso entristece mucho a Jesús. ¿Por qué? Porque, porque el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto para servir, pero si solamente lo hacemos solamente por querer comer, por querer ser visto, entonces es muy triste. Jesús nos dejó este ejemplo y él se entristeció mucho al saber que ya iba a partir y sus discípulos iban a quedar sin ese maestro. Entonces Jesús nos dejó este ejemplo de servicio. Un recuerdo de la condescendencia de Cristo, eso es lo que nos manifiesta este rito. Tipifica una purificación mayor, comunión con el perdón, vemos esa cita, comunión con Cristo y con los creyentes. Y también la cena del Señor representa la celebración
Y esto representa bíblicamente o anteriormente representaba la Pascua. La Pascua se realizaba cada año, entonces allí se comía el pan sin levadura. Vamos a ver por acá. No. ¿Qué significaba, qué significado tiene para ti la cena del Señor? No sé si alguien quiere comentarnos qué significa. ¿No? Pues bueno, entonces la cena del Sí, Señor está representando al cuerpo de Cristo. ¿Sí, Kelly? no, siga, Leider. Bueno, entonces este rito de humildad pues debe hacerse como, como se hacía antes. Cuando se celebraba la Pascua, la persona tenía que saber qué representaba y llega una pregunta si alguien que no sea de la iglesia puede hacerlo. Obviamente, basándonos en la antigüedad, el pueblo de Israel permitía que un extranjero bueno, hiciera parte de esa fiesta de la Pascua, pero si sabía qué representaba. Entonces, hoy en día sí se puede permitir que una persona que no sea creyente, pero que sepa qué es lo que representa, lo puede realizar. Obviamente los niños tampoco pueden hacerla, al menos que esté bautizado. Entonces, esto ha sido todo, muchachos. Espero que hayan comprendido un poco mejor. Le damos las gracias a Leider por la participación de su creencia. Entonces seguimos con la creencia número 17 y número 18, que le corresponde a Julián. Y son los dones y ministerios espirituales y El don de profecía. Julián, el tiempo es suyo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Me oyen? Levanten una manito. Sí, se escucha bien. Vale, gracias, Aleja. Bueno, muchachos, pues digamos que es como mi primera presentación así, entonces espero me disculpen, de pronto un poco nervioso. Bueno, me correspondió el tema de los dones y ministerios espirituales. Esta es una creencia en la iglesia adventista, la cual se es explicada principalmente con nace el espíritu de profecía que nos explicaba la hermana Elena de White. Decía ella en el libro de Obreros Evangélicos que Dios ponía en la iglesia diferentes dones que son precisos para sus debidos lugares y y todos pueden desempeñar una parte en la obra de preparar a un pueblo para la pronta venida de Cristo. Bueno, esto quiere decir, y la palabra nos quiere decir que Dios confiere a todos los miembros de su iglesia y en todas las épocas ciertos dones y ministerios que son específicamente para capacitar la iglesia y para cumplir la misión que tiene ella. Algunos de los dones que existen son como la sanación, la abnegación, la profecía, la reconciliación. Eh, eh, y como dice allí en Primera de Corintios, si quieren podemos ir a Primera de Corintios, un momento, en Primera de Corintios 12, del 9 al 11. Ay, changos. Las diferentes gracias de Dios. Así quiere decir pues, que nos da el conforme al propósito que Él tiene para que sea usado en su obra. También
Seguimos en Efesios, nos especifican cuáles son los dones espirituales, más que todos los que son los ministerios. Dice allí en Efesios 4, del 11, desde el 11, dice que Él nos dio a uno el ministerio de ser apóstol, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, todo esto ha sido como, pues, con el propósito específico. Ahora voy a describir los propósitos. Uno de ellos es perfeccionar a los santos para cumplir el ministerio. Pues todos sabemos que todos estamos en un proceso en la iglesia, y si pedimos por obra al Espíritu Santo, en mi experiencia personal, yo digo que Él nos va enseñando el camino de cuáles son los dones que tenemos para cumplir el ministerio. También es para edificar la iglesia, porque así como en la iglesia prehistórica, Dios permitió el derramamiento en el Pentecostés, Dios va a permitir en el tiempo que se aproxima también, pues, derramar su Espíritu Santo. También para el otro propósito es liberar falsas doctrinas, porque pues hoy en día, como sabemos y como mencionaba Fabián, hay bastantes doctrinas que están un poquito desvirtuadas, y la cual la Iglesia Adventista ha tratado de organizar, de estructurar mejor, y que sea conforme a la palabra y conforme a lo que manda Dios en sus escrituras. Dice un versículo que me gustó mucho, se llama en Primera de Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Allí podemos ver que pues sabemos que la iglesia debe pedir al Espíritu Santo, y solamente por medio de él somos que vamos a saber cuáles son los dones que Dios tiene realmente para el propósito de la obra de Dios. La siguiente creencia que me correspondió es el don de profecía. Pues esa se deriva de la misma que les hablaba anteriormente. Dice: manifestado en el ministerio de Elena de White, se usó para la instrucción, dice que se usó para la dirección y para la exhortación, y como luz en la iglesia adventista de la época. Actualmente, obviamente, también lo estamos viendo, y por el cual, cuando estudiamos la palabra, sabemos que es la única norma para considerar las enseñanzas y las experiencias que vemos que suceden hoy en día en las iglesias o en la vida espiritual. Solamente podemos, ¿cómo les digo? Sí, confiar en aquellas enseñanzas o creencias que vienen basados en en el espíritu de Dios, pues el don de profecía que está allí. Dice allí en Apocalipsis 1:3, que pueden ir allí. Apocalipsis 1:3 dice: ay, sí está bien, dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Allí sabemos que como iglesia adventista, pues consideramos que vamos por un buen camino, porque eh, estamos oyendo la profecía de su segunda venida, que es lo que más esperamos. También dice en Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice, creo que me confundí. Bueno, en Apocalipsis 12:17 enfoca pues que los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús. Pero bueno, el versículo se me perdió, qué pena con ustedes, pero allí especificaba que los que tenemos el don profético, el remanente tiene la característica del don profético. Ahora allí en Apocalipsis 19:10 encontramos el testimonio de Jesús. Dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: no hagas eso, yo soy siervo como tú y como tus hermanos, que te atienden al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, Dios nos habla allí que como tal, vivir como Jesús lo hizo y ver el ejemplo del testimonio de Jesús
allí también se nos ejemplifica vivir el espíritu de profecía. Y qué más les iba a comentar sobre esto, muchachos, también dice que el espíritu de profecía nos ayuda a identificar plenamente al Creador en estos tiempos para saber que estamos dando un mensaje de salvación y de juicio. Y eso era todo, amigos. Muchísimas gracias. Hola. Listo, gracias Julián. Kelly, ya esa fue la presentación de Julián, no sé si nos escuchas. Sí, les escucho. Entonces, seguiríamos con la creencia ya para finalizar, o la creencia de Michael, que es la creencia número 19 y número 20. Al Rey de Dios. No, la creencia número 19 es la ley de Dios y la creencia número 20, El sábado. que es el sábado. Michael, el Sí. tiempo es tuyo. Dale, muchas gracias. Bueno, que todo, buenas tardes a todos, compañeros. ¿Qué le están viendo? Alguien confirma ahí, por favor. Hola. Hola. Sí se ve la pantalla. Sí, sí se Sí está se mira viendo. la diapositiva. Sí, güey. Sí, sí. Listo. A mí me correspondió la creencia número 19, la ley de Dios, en donde nos habla sobre los principios que todos como cristianos, adventistas de séptimo día tenemos muy presentes, con los 10 mandamientos, ¿cierto? Que están ejemplificados en la vida de Cristo, que es en sí una expresión de amor y voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas, y son obligatorios para todas las personas en todas las épocas. Como todos sabemos, pues estos 10 mandamientos fueron escritos, fueron plasmados en una pieza, ¿cierto? En los cuales se nos invita a que nosotros las sigamos según la voluntad de Dios. Hay una frase que me llama la atención de ese capítulo, en donde decía que la obediencia por fe demuestra el poder de Cristo para transformar las vidas y por lo tanto fortalece el testimonio cristiano. Oigo como ruido, alguien prendió el micrófono. Perdón. Julián, tienes prendido el micrófono, voy a apagarlo, por favor. Julián. Julián. Vale, muchas gracias. Bueno, pues luego de esto nos encontramos lo que es lo que todo adventista debe saber sobre la ley de Dios. En esta parte de este capítulo 19 nos habla que Dios entregó una ley sencilla, que son los 10 mandamientos, que son tan fáciles, dice ahí, son tan fáciles de aprender que incluso un niño puede memorizarlo. Además, estas prescripciones eran leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, cuyo objetivo consistía en dar vida a quienes lo practican. En esa parte en donde uno se queda pensando si en realidad nosotros como adventistas cumplimos todos los requisitos que nos dejan en los 10 mandamientos, ¿cierto? Y esto nos invita a reflexionar más que todo, ¿cierto? A que nosotros pensemos qué nos hace falta, qué es lo que estamos haciendo mal,
lo que Dios nos dio, pues, como esta guía para que nosotros nos encaminemos para vivir con Él en el reino de los cielos, ¿cierto? Con esto pasamos a la siguiente creencia, rápidamente, en lo que es la creencia número 20, que es el sábado, el día de reposo. Dice aquí que el bondadoso creador, o sea, Dios, después de los 6 días de la creación, descansó el séptimo día, como todos ya lo sabemos, ¿cierto? E instituyó el sábado para todos los hombres como un monumento conmemorativo de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la observación del día sábado como día de reposo, oración y ministerio en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. El sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre Él y el pueblo. La gozosa observancia de este tiempo sagrado, de una tarde a la otra tarde, de la puesta del sol a la puesta del sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios. Con lo que, y acá termino diciendo que el sábado es un día agradable con Dios, en donde, pues, no se nos dice que es un día de reposo, ¿cierto? Pero pues es un día para dedicárselo a Dios, en donde a Dios y pues a con nuestros hermanos de iglesia, es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno para estar con Él en el reino de los cielos. Y listo, con esto terminaría las creencias que nos correspondieron. Gracias. Gracias, Michael. Muy bien, entonces le damos las gracias a Michael en la exposición de la creencia número 19 y número 20. Finalizamos hoy con las creencias. No sé si tengan alguna duda, alguien tenga alguna duda con respecto no solamente a las creencias de hoy, sino las del sábado pasado. Si tienen alguna duda, un minutico para ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Creo que todos hemos comprendido entonces las otras 10 creencias y el próximo sábado ya finalizamos teniendo ya, valga la redundancia, las últimas 8 creencias de las 28. Entonces, hasta aquí, muchachos. No sé si ya Maris quiera decir algo más. Hasta aquí finalizamos Bueno, la reunión. Algo antes de comunicar. Chicos, recuerden que estamos viendo brevemente las creencias. Obviamente nosotros tenemos que estudiarlas bien porque eso hace parte también de nuestra carpeta y los requisitos. Les quería comentar que si alguno no tiene la carpeta, entonces puede comunicarse con Marcos, que es el subdirector, para que puedan adquirir la carpeta e ir llenándolo. Esto es en caso de que usted no la tenga. Si hay alguien que tenga la carpeta antigua, también debe comunicarse con nosotros, entonces para hacer algo aparte con ellos. Bueno, Kelly, gracias. Kelly es la capellana de los líderes juveniles, entonces me da gusto ya que la vayan conociendo, a Marcos, a Leiter. Y entonces, Kelly, estamos muy agradecidos, has llevado excelentemente estas creencias y también los muchachos, chicos, gracias, porque se ve el empeño y el esfuerzo que ponen al presentarlas. Eso era todo. Gracias. Listo, Kelly, ya por mi parte solamente quería comentarle la carpeta a los muchachos, así que ya sí vas a finalizar. Y recuerden los de la directiva que quedarse pues unos 15 minutos más. Así que no se vayan a desconectar los de la directiva. Gracias, chicos.
Feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. Kevin, porfa, nos diriges en la oración antes de que los muchachos se desconecten. Bueno, yo creo que ya se desconectaron la mayoría. Chicos, también recordad que el último que tenga la última creencia haga la oración final. Yo creo que ya solo quedamos los de la directiva. No, así es. Listo. Entonces vamos a darle el paso a Marcos y ya. Leider, antes, hoy nos vamos a reunir como grupo pequeño afuera, ¿no es cierto? Espérame tantito, detengo la grabación y ya. Ah, listo.